Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica, y les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de una visión personal, un punto de vista personal, esperando pues esta observación de mercado, este análisis de mercado les pueda resultar de algún valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un elevado apalancamiento, y para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento suficiente de mercado y de trading para poder hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a ver un poquito de cómo ha sido. Vamos a empezar con el performance semanal de los diferentes mercados alrededor del mundo. Empezando con el Standard Poor's 500, podemos observar aquí en la fuente Finviz que el desempeño en la última semana pues ha sido notable al alza, ¿no? La mayoría de los sectores pues ha crecido, ha tenido incrementos, y algunos sectores, por ejemplo, el healthcare, cuidado de la salud, el sector de energía, pues han tenido algunos decrementos, pero en general, pues vemos en el performance semanal incrementos en los mercados de valores en Estados Unidos de América, siendo uno de los principales referentes a nivel global en mercados bursátiles. Vamos a continuar con lo que sería alrededor del mundo, que incrementos o como podemos observar más bien, de forma generalizada también vemos movimientos al alza en los diferentes mercados alrededor del mundo. Vemos en Norteamérica, lo que sería Canadá principalmente, pues incrementos notables, ¿no? Incrementos generalizados, ¿no? Prácticamente es como el resumen. Vemos en Latinoamérica, pues algunos movimientos a la baja, principalmente Colombia, Argentina y Chile, con estos decrementos generalizados. Vemos en Brasil movimientos al alza principalmente. En Europa vemos también un performance alcista de forma generalizada. Israel de igual manera al alza, Dinamarca también, Noruega, Finlandia también movimientos a la baja. Europa prácticamente pues movimientos generalizados también de alza. Y en Asia tenemos movimientos también de igual manera, que son crecientes, ¿no? Principalmente. Entonces, podemos observar pues este performance de forma, repito, generalizada. Vámonos con Australia, de igual manera pues movimientos ascendentes. Y pues en resumen, ¿no? Para no estar repitiendo pues estos incrementos, simplemente en resumen, vemos un buen performance para los mercados de valores a nivel global. Y ahora vámonos con el calendario económico, porque hay algunos temas notables, principalmente datos de empleo en Estados Unidos de América, que el día de hoy se estuvieron presentando. ¿Ok? Entonces, tenemos que los indicadores principales de empleo que revisa la Reserva Federal en Estados Unidos de América, los cuales son las nóminas no agrícolas que vemos por aquí, pues presentaron un incremento notable, ¿no? Un buen performance también en la evaluación mensual del último periodo. 177,000 nuevos puestos, superior a lo que esperaba el consenso de analistas y ligeramente inferior a lo que fue el dato previo. Pero la sorpresa, pues, es notable al alza. El dato estaría presentándose por encima del promedio histórico por lo menos de los últimos periodos, de los últimos años, y por lo tanto, pues indica fortaleza. La tasa de desempleo se presenta tal cual el pronóstico en el 4,2%, lo que, como hemos analizado en múltiples ocasiones, refleja niveles cercanos a los mínimos históricos. Por lo tanto, pues se aprecia este buen performance en lo que sería los datos de empleo, y las ganancias promedio por hora. Vemos cómo muestran un dato ligeramente por debajo del pronóstico, pero pues sostenido a lo que fue el dato de evaluación previa, pues, del mes anterior, ¿no? Entonces,
Vemos cómo, en resumen, los niveles o los indicadores de empleo muestran fortaleza y esto pues quita un tanto de peso a la Reserva Federal para que disminuya de una forma más agresiva, más drástica los tipos de interés de referencia, porque la fortaleza en el empleo siempre va a denotar que la economía pues está aguantando, ¿no? Lo que sería estos impactos a la baja. Esto incrementa la probabilidad de que los tipos de interés para la reunión de mayo sea pues un movimiento nulo, que se mantengan los tipos de interés en el nivel actual de 4.5% en promedio, 98, casi 99% de probabilidad, prácticamente descontado. También mueve ligeramente lo que sería el pronóstico a las evaluaciones de junio, julio y septiembre. Estábamos, o el mercado prácticamente esperaba, podemos ver, el dato actual se encuentra en 4.5% en el nivel o en el margen superior de los movimientos, en la zona superior de lo que serían las expectativas del mercado. Y para junio se esperaba pues un decremento ya a la baja, ¿no? Un primer decremento, precisamente, principalmente explicado por el impacto a la economía en general, el PIB de Estados Unidos, que mostró un decremento en la última evaluación de esta semana, precisamente que vimos el indicador. Y ahora cambia lo que es la expectativa hacia un movimiento nulo. Quiere decir que el mercado cambia de opinión o de visión y esta fortaleza del empleo, pues como decía hace un momento, le da más margen de maniobra a la Fed para que pueda aguantar los tipos de referencia y no buscar movimientos a la baja de forma acelerada. Y pues vemos cómo nuevamente el mercado alargaría pues un movimiento nulo hasta la reunión de julio, precisamente. Ya en julio se esperaría un decremento de 25 puntos básicos, el mercado lo estaría pronosticando con un 56% de probabilidad del FedWatch del CME Group Indicator. Para septiembre se esperaría un nuevo decremento de 25 puntos básicos, se estaría descontando con un 52% de probabilidad. Y para septiembre, un tercer decremento con un 41% de probabilidad, ¿vale? Prácticamente se mantienen, ¿no? Ya en resumen, se mantienen tres disminuciones a la baja para lo que resta del año 2025, pero con un desfase en lo que sería el mes en la disminución, ¿no? El mercado está esperando que ese primer movimiento a la baja fuera en junio y ahora lo pasa con una mayor probabilidad a julio, pues considerando, ¿verdad? Y ponderando estos datos de empleo que son definitivamente muy relevantes. Esto también está ayudando a lo que son los índices bursátiles en Estados Unidos de América. Está subiendo o están subiendo en promedio superior a un 1%. Entonces, pues podemos ver que esto le está ayudando a los mercados, ¿no? Prácticamente en estas buenas visiones en cuanto a la economía en general. Vemos también que vamos un poquito con lo que sería el índice dólar. A pesar de que esto pues, es un buen dato, está generando una ligera baja del menos 0.40%, pero con miras a tratar de recuperar el soporte estructural muy importante de largo plazo en los 100 puntos en el índice dólar. Y esto es muy relevante porque definitivamente pues, sería un regreso importante después de toda esta disminución que ha tenido el índice dólar, que ya hemos platicado pues, en lo que va de los prácticamente lo que va del año, ¿no? Desde todo el 2025 ha ido cayendo, ha mostrado debilidad el índice dólar y esto podría pues disminuir un poco estas visiones pesimistas para el dólar que el mercado ha estado mostrando. También podemos ver que los bonos del Tesoro en Estados Unidos de América el día de hoy están subiendo un 2%, nuevamente yéndose al promedio de este rango de los últimos meses o de los últimos años, ¿verdad? Prácticamente desde el 2024 se mantiene este rango, se acerca nuevamente al promedio y pues esta expectativa o este movimiento, más bien este desfase que el mercado está haciendo para con una probabilidad de baja de junio a julio que vimos con el con el FedWatch del CME, pues también da argumentos a lo que es el mercado para que
tengan expectativas de fortalecimiento de los tipos de interés de referencia, ¿no? En Estados Unidos de América. Entonces, esto obviamente pues es una interpretación mixta, hay que tener mucho cuidado en lo que implica esta interpretación, porque por un lado, momentáneamente serían buenas perspectivas para el dólar, momentáneamente también serían buenas perspectivas para la economía, pero también estamos hablando de que esto implicaría que la Fed mantenga durante más tiempo los tipos de interés de referencia, que voy a utilizar aquí la fuente de Trading Economics. Vamos a colocar por aquí Estados Unidos de América, como lo hacemos constantemente. Y simplemente que ustedes observen que los tipos de interés de referencia que actualmente se encuentran en el 4,5% para los últimos 10 años no es un nivel bajo. De hecho, a nivel histórico, no es un nivel bajo, es un nivel elevado. Entonces, esto hay que interpretarlo con cuidado, porque entre más se mantengan los tipos de interés de referencia a niveles altos, pues el impacto en la economía real, desde lo que sería el costo del dinero, pues es elevado, sigue siendo elevado. Entonces, esto gradualmente sigue siendo un impacto a la economía, y obviamente, pues la Reserva Federal lo sabe, pero al final, pues es mucho más importante para la Fed que no venga un repunte a la inflación, por principalmente todo este tema de incertidumbre arancelaria. Ya se habla vamos a platicar un poquito de eso, ya se habla de probables negociaciones o discusiones por parte de pues, líderes en Estados Unidos y China, pero al final todavía no se tiene información clara. Entonces la Fed todavía tiene incertidumbre respecto a qué tanto impacto puede haber respecto al tema de aranceles para con algún repunte inflacionario. Entonces es muy lógico que la Fed quiera esperar más tiempo lo que sería esta información, si hay o no negociaciones, si hay o no mejoras en lo que serían las expectativas de precios, y por lo tanto al final los datos de empleo dan más respiro para que la Fed pueda mantener estos niveles elevados, pero también hay una implicación de que la economía real en Estados Unidos pues tendría un impacto importante. Y por otro lado, también comentar que el mercado estaría descontando que hasta julio, la reunión de julio, se dé una primer disminución en los tipos de referencia de 25 puntos básicos, pero en julio estaremos hablando que ya habría pasado un segundo trimestre, ¿no? El segundo trimestre del 2025, y por lo tanto este costo del dinero se habría mantenido elevado, en un momento en el cual si la economía de Estados Unidos vuelve a mostrar un decremento a la baja, sobre todo por este tema de política comercial, pues se estaría consolidando lo que sería una recesión técnica, ¿no? Con dos movimientos a la baja en el PIB que ya hemos platicado. Entonces, esta es una interpretación que hay que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos, porque definitivamente pues hay muchas implicaciones. Sin embargo, si el mercado simplemente, sobre todo el mercado de valores, lo está tomando como positivo, como con fortaleza, y podemos observar que gradualmente pues se mantiene estos movimientos al alza, ¿no? Con un canal alcista bastante limpio que habíamos estado platicando, niveles muy importantes en esta zona de piso, y pues observar, ¿no? Que también habíamos comentado que si se superaba lo que sería la zona de los 5,500 puntos aproximadamente al alza, pues habría probabilidad de que primero fuera a buscar esta zona precisamente cercana a los 5,700 puntos, que ya se dirige o está prácticamente tocando todos estos niveles, y posteriormente de perforarse al alza, pues ir a buscar los máximos históricos. Todavía este nivel, ¿no? Hablando de la estructura de mercado, todo este nivel es importante, ¿no? Como zona estructural de corto plazo, pero pues definitivamente pues el optimismo del empleo, y también el optimismo de lo que son los reportes, ¿no? Principalmente las grandes tecnológicas como Apple, Amazon, que reportaron el día de ayer.
¿no? Microsoft y Meta Platforms que reportaron el día miércoles. Todas ellas pues, reportan por encima de lo esperado y precisamente vamos a platicar un poquito de eso en los resultados, ¿no? Los resúmenes del día de hoy en la emisión, porque también definitivamente está ayudando, ¿no? A lo que es las visiones, las expectativas del mercado, porque que se sigan batiendo estos pronósticos en cuanto a ingresos y ganancias, principalmente, pues obviamente es positivo para los mercados de valores, ¿vale? Ya habíamos dicho que toda la información, tanto macroeconómica como de reportes, iba a dar pues mucho valor, ¿no? Para lo que es la expectativa de los mercados de valores en Estados Unidos y del mundo. Y prácticamente, pues, en referencia en Estados Unidos, que repetimos, siempre hacemos este énfasis, muchas veces, pues pueden pensar ¿por qué solo el enfoque está en Estados Unidos o por qué se evalúa tanto? Por dos cosas, ¿no? Porque son mercados referentes a nivel global, la correlación es muy importante en cuanto a índices bursátiles respecto a lo que hagan los mercados en Estados Unidos de América, y por otro lado, porque son los mercados que nuestros clientes en Equity Latam son los mercados que principalmente operan, ¿no? Pues por eso es el foco principal. Eh, y como complemento, pues podemos observar que a nivel global, los índices, el Bitcoin ahí recuperando, pero sobre todo los índices han mostrado movimientos al alza, ¿no? El CAC francés, vemos cómo ha tenido recuperación importante, el DAX alemán muy cercano nuevamente a máximos históricos, el IBEX español nuevamente acercándose a los máximos previos, el índice de Reino Unido, el FTSE 100, muy cercano nuevamente a máximos históricos, en México cercano a lo que sería pues niveles máximos previos en la estructura de los últimos meses. El índice Nikkei también en Japón, moviéndose o recuperando bastante lo que sería el último comportamiento. El Bovespa también muy cercano a máximos previos en su estructura. El Merval es de los que le ha costado mucho más recuperar y de hecho ha tratado de perforar esta zona de soporte, el índice argentino. El índice, el IPSA de Chile, pues muy cercano a máximos históricos, y el índice peruano también muy cercano a máximos previos, ¿no? Entonces, estas recuperaciones han sido bastante razonables y como pueden observar, pues muy correlacionadas con lo que ha hecho el Standard Poor's 500 o los mercados de valores en Estados Unidos prácticamente, ¿no? Eh, entonces, vámonos con lo que sería alguna información simplemente para citar todo lo que les acabo de comentar en cuanto a revisión de mercado. CNBC nos menciona que los futuros de acciones o prácticamente los mercados de valores en Estados Unidos, tanto los futuros como los mercados spot, se han impulsado o han mostrado impulso el viernes tras la noticia de que Estados Unidos y China podrían sentarse pronto a la mesa de negociaciones comerciales. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino afirmó que altos funcionarios estadounidenses se han comunicado recientemente en múltiples ocasiones con las partes interesadas y que China está evaluando la posibilidad de mantener conversaciones. Mientras tanto, el gobierno chino reiteró su solicitud de que Estados Unidos elimine de inmediato los aranceles que le imponen, ¿vale? Entonces, prácticamente, pues esto está ayudando mucho al sentimiento de mercado y pues da esperanzas, ¿no? De que pueda haber negociaciones. Sin embargo, el tiempo corre y hay que estar muy pendiente del monitoreo, como lo hemos estado haciendo. Los datos de empleo, pues han sido buenos, lo marca también CNBC. Amazon y Apple nos mencionan que el jueves se publicaron los resultados de sus últimos trimestres o de su último trimestre. Amazon superó las expectativas en ingresos y ganancias, pero emitió una previsión moderada para el trimestre en curso. Los ingresos de la nube de la compañía tuvieron un rendimiento inferior por tercer trimestre consecutivo, pero su negocio publicitario creció un 19%, superando las expectativas de Wall Street. Eh, Apple, por su parte, superó las estimaciones de ingreso de Wall Street, pero su importante división de servicios decepcionó. El fabricante del iPhone anunció que espera un impacto arancelario de $900 millones en el trimestre en curso. Las acciones de ambas compañías bajaron en la sesión previa a la apertura del mercado. Entonces, simplemente vamos a ver Amazon y Apple.
Primero Amazon, que fue la primera citada, alguna ligera disminución, pero mantiene bastante bien la tendencia creciente alcista. Voy a irme a temporalidad diaria para ver un poco más la estructura. Vemos cómo mantiene bastante bien pues el incremento ascendente, mínimos y máximos crecientes, mucha fortaleza Amazon y Apple también mínimos y máximos crecientes, de hecho con una tendencia mucho más clara en este caso que podemos observar en el largo plazo. Entonces, vemos aquí incluso más bien una tendencia pues, que ha marcado o que ha respetado bastante sólido, e incluso con un canal pues que se mantiene intacto, ¿no? Prácticamente en esta zona limítrofe al alza, bastante claro, ¿no? La forma ascendente de Apple. A pesar de la volatilidad, pues mantiene una tendencia bastante clara. Y aquí comentar que por un lado, pues superan de una forma considerable las expectativas de consenso y si bien las estimaciones no son buenas, porque son, de hecho lo marca la fuente, CNBC nos habla de previsiones moderadas, tampoco son previsiones, bueno, más bien, previsiones moderadas no son previsiones decadentes, ¿no? O pesimistas prácticamente. Entonces, eh, también están esperando, sobre todo Apple, lo que sería pues la resolución que pueda haber entre Estados Unidos y China, porque recordemos que Apple pues tiene plantas de producción en China, que es parte de su cadena de suministro, de su cadena de valor, es una parte importante de su negocio, y por lo tanto pues estarían esperando qué negociaciones puede haber para pues tener un impacto más claro en la previsión y sobre todo que esto lo podamos ver ya en los resultados del segundo trimestre, ¿no? Entonces, vemos cómo eso ha estado sucediendo, ¿vale? Nos dice por aquí también CNBC que también hay presiones, ¿no? De parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos de América. Nos dice CNBC que la última petición de alivio arancelario proviene de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Este grupo de presión empresarial, en una carta obtenida por CNBC, solicitó al presidente Donald Trump un proceso de exclusión arancelaria para evitar la recesión en la economía estadounidense y daños irreparables a las pequeñas empresas. La directora ejecutiva de la Cámara, Susan Clark, declaró a CNBC que recibió numerosas solicitudes de pequeñas empresas, tanto de información como de alivio. Nos preocupa la extralimitación del gobierno, declaró Clark. En este caso, los tribunales tardan mucho y lo que las pequeñas empresas necesitan, lo que todas las empresas necesitan es un alivio más inmediato. ¿Vale? Entonces, es una petición principalmente proveniente de pequeñas y medianas empresas, eh, pues que buscan a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, interceda por ellos porque son las más endebles, ¿no? Habíamos platicado que de hecho el RUT es quien mide o quien nos permite evaluar de una forma más clara cómo estas compañías pues, se van comportando. Son más endebles en cuanto al ciclo económico porque no tienen la fortaleza que tienen las grandes empresas, no tienen las reservas de flujo de efectivo que tienen las grandes empresas, no tienen la tasa de mercado y reconocimiento por parte de lo que es la demanda agregada que tienen las grandes empresas. No tienen la capacidad o el margen de maniobra que tienen las grandes empresas en cuanto a su gestión de costos, ¿no? Para poder soportar pues, movimientos a la baja. Entonces, ¿qué pasa con pequeñas y grandes empresas? Pues lo que sería el failure probability o la probabilidad de quiebra pues es mucho mayor, ¿no? En cuanto a un impacto recesivo, una recesión en el país, y por lo tanto, pues están pidiendo apoyo, ¿no? Que este tema de aranceles, pues prácticamente o disminuya o se anule, ¿no? Esto es muy, muy importante para ellos y obviamente, pues los diferentes poderes en el país, pues están buscando esta mediación, ¿vale? Entonces, esto también es importante. Vamos a seguir evaluando, sobre todo el RUT, vamos a agregarlo en el monitoreo para ver cómo se están conformando las compañías de pequeña y mediana capitalización, que son bastantes, ¿no? En Estados Unidos de América.
Eh, Vamos a ver algunos movimientos importantes en un segundo. Eh, Déjenme ver cuál podría ser pues, dentro de las más relevantes. Vamos a empezar con Reddit, por ejemplo. Pues no ha tenido, se hablaba de una caída importante en CNBC, ¿no? Dentro de lo que estaba manejando el, el pre-market, las acciones de la red social, bueno, en este caso más bien subieron, nos habla de un incremento que al momento está manteniendo el 1.5%. Si bien es muy poca historia, en Reddit podemos observar que pues trató de mantener los niveles de 78, pero es muy poca historia, realmente el impulso no es tan claro. Realmente es más como por fundamentos lo que puede Reddit nos puede estar ofreciendo en información. Y nos habla CNBC que la empresa de la red social subió tras superar las previsiones de los resultados del primer trimestre. Reddit ganó 13 centavos por acción con ingresos de 392.4 millones de dólares. Los analistas encuestados esperaban pues, ganancias menores de 2 centavos y pues también ingresos totales menores, ¿no? La previsión de ingresos para el segundo trimestre también superó las previsiones, quiere decir que Reddit está esperando, o tiene una buena expectativa, tiene una buena lectura para el siguiente trimestre y eso le está ayudando a su precio con una muy buena expectativa, ¿no? En cuanto al incremento. Vamos a ver también por ahí Duolingo. En este caso, pues está subiendo también una empresa muy nueva, ¿no? Que comenzó su oferta pública inicial fue en el 2021 y actualmente está subiendo el 17%, batiendo máximos históricos, ¿vale? Las acciones subieron casi un 10% después de que la plataforma de aprendizaje de idiomas publicara un pronóstico de ingresos mejor de lo esperado. Duolingo espera ingresos para el segundo trimestre entre 239 y 242 millones de dólares, mientras que los analistas encuestados esperaban 234 millones de dólares. Se espera que los ingresos anuales se sitúen entre 987 y 996 millones de dólares, por encima de la estimación del consenso de 977 millones de dólares. ¿Vale? Entonces nos habla de una buena expectativa. Interesante que estas dos empresas que son nuevas en los mercados de valores, hablando de nuevas en los mercados de valores o no, empresas públicas con muy poco historial en el mercado, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, pues vemos cómo las expectativas son diferentes, ¿no? No son decrecientes, sino al contrario, son buenas, son óptimas y el precio pues les está, o el mercado les está dando bastante valorización, principalmente a Duolingo, por estas buenas expectativas que mantienen en su crecimiento, ¿vale? Vamos a ver también si nos da tiempo, yo creo que sí. Roku. En este caso, la compañía está cayendo 6%, ¿no? También no tan con poca historia, 2018 empieza a cotizar. Nos dice que CNBC que las acciones de la empresa de streaming cayeron más de un 9% tras publicar los resultados del primer trimestre. Roku reportó ingresos ligeramente por encima del pronóstico. Sin embargo, el EBITDA ajustado de la compañía de 56 millones estuvo por debajo de las estimaciones de los analistas de 57 millones. ¿Vale? Para los que no conozcan el EBITDA, yo sé que muchos lo conocen, pero para los que lo desconozcan, este dato es muy importante. Se trata de la utilidad operativa más la depreciación y la amortización se agrega la utilidad operativa debido a que pues, no es una salida real de flujos y es un dato muy cercano, muy rápido y cercano a lo que serían los flujos de efectivo operativos de una empresa. Entonces, este dato es muy seguido, es muy importante.
y por lo tanto también se considera lo que sería muchos de los reportes o muchas de las estimaciones de los analistas y muchos también de la evaluación de los resultados, ¿no? Entonces, vemos cómo en este caso, pues castiga el mercado a la baja a Roku, principalmente por el EBITDA, y aunque las estimaciones, pues no habla de malas estimaciones, ¿no? Airbnb, que también es una empresa bastante nueva, Airbnb en el Nasdaq, pues mucha volatilidad, no hay una tendencia clara, no hay un movimiento tampoco claro, empezó a cotizar en el 2021 y nos dice que las acciones estuvieron cayendo en el pre-market tras el anuncio de la plataforma de alquileres vacacionales. A pesar de que la compañía superó ligeramente las expectativas de ingresos en el primer trimestre, fijó un rango entre 2.900 y 3.050 millones de dólares para el trimestre actual. La cifra media de 3.020 millones de dólares está ligeramente por debajo del pronóstico del consenso de analistas. Entonces, pues vemos que por ahí pues va el movimiento, digamos, no tan bueno para Airbnb, va muy ligado a las expectativas que sería la del siguiente trimestre y también pues a pesar de que hubo un anuncio para alquileres vacacionales, no le gustó mucho al mercado los resultados, ¿no? Entonces, yo creo que con esto es suficiente. Vamos a ver por ahí si nos da tiempo. Atlassian. Cayendo 5%, vamos a ver todo el tiempo, desde el 2026, mediano plazo, si lo podemos ver así, pero pues con un no tan buen desempeño, ¿no? Cayendo menos 5%, aunque su market cap no es tan bajo, 56 billions, es importante. Nos dice que las acciones cayeron o están cayendo desde el pre-market. CNBC nos comenta, después de que la empresa de software publicara unas previsiones débiles, Atlassian prevé que los ingresos del cuarto trimestre se sitúan entre 1.350 y 1.360 millones de dólares, frente a la estimación del consenso de 1.360 millones de dólares. Sin embargo, la compañía superó las expectativas tanto en ingresos como en beneficios por acción. ¿Vale? Y aquí es un ejemplo más de cómo el mercado está viendo mucho lo que sería pues las expectativas del siguiente trimestre o de los siguientes trimestres, sobre todo por el hecho de la incertidumbre económica, ¿vale? Entonces, con eso estamos terminando, nos pasamos un poquito del tiempo, esperamos que esto les pueda funcionar de valor. Les agradecemos mucho por su tiempo, ahí están nuestras redes sociales y como siempre pues les damos un cordial saludo, esperando pues tengan un excelente fin de semana y excelente día el día de hoy. Cuídense mucho y muchas gracias.